Un saludo muy especial para todos a este Congreso de ASMEDAS, Congreso Nacional de Medicina General y Social. Vamos a hablar de urgencias en dermatología. Bueno, ustedes siempre se piensan en el dermatólogo muy puesto en su consultorio, con enfermedades sencillas, superficiales. Hoy vamos a ver que los dermatólogos también corremos y tenemos urgencias vitales que pueden ser muy importantes que ustedes las aprendan a identificar para salvar la vida de los pacientes. Vamos a trabajar a través de unos casos clínicos. Vamos a ver este primer caso, vamos a ver una paciente severamente comprometida con afectación de casi toda su piel. Vamos a ver estas placas descamativas, eritematosas, pruriginosas. Una mujer de 70 años, los hijos la traen a urgencias porque se puso roja. Dicen que ella tiene antecedente de alergias en la piel desde hace muchos años, pero hace algunas semanas viene poniéndose peor. Relata que le pica mucho la piel y le han aplicado muchas cremas y lociones, pero que nada le sirve. Le aplican también alcohol y esto momentáneamente la refresca. Vamos a ver entonces en el detalle semiológico estas placas eritematosas descamativas, algunas costras cerosas de apariencia eczematosa y erosiones por el rascado y escoriaciones. Cuando vean estas erosiones hay que precisar si son por el rascado o si son por vesículas o ampollas. Esto es un detalle semiológico muy importante. En el caso de esta paciente son por el rascado. En resumen, tenemos una mujer con antecedente de alergias desde hace años, ahora con compromiso generalizado, prurito intenso, eritema y descamación, y le aplicaron, para tratar de mitigar los síntomas, alcohol. Este es un cuadro típico de eritrodermia por dermatitis atópica empeorada por un contactante. Y es importante que incluyamos aquí el concepto de falla cutánea aguda o eritrodermia, que es ese eritema y descamación en toda o casi toda la superficie corporal y tiene varios orígenes: la dermatitis atópica, las toxicodermias, enfermedades ampollosas autoinmunes como los pénfigos o los pemfigoides, la psoriasis, los linfomas cutáneos, las infecciosis, la pitiriasis rubeolaris o la enfermedad injerto contra huésped. Mire que hay muchas causas de eritrodermia y todas estas llevan a un compromiso multisistémico. ¿Y por qué es importante ese concepto de falla cutánea aguda? Porque a través de nuestra piel perdemos líquidos, perdemos proteínas, tenemos riesgo de imbalance hidroelectrolítico, riesgo de infecciones, alteraciones en la termorregulación y el paciente puede fallecer a causa de esto. ¿Qué hacer entonces ante una falla cutánea aguda? Lo primero es estabilizar al paciente para remitirlo, hacer un adecuado balance de líquidos y electrolíticos, medir albúmina y potasio, control estricto de los signos vitales, unos paraclínicos básicos, un soporte nutricional, el aislamiento para evitar infecciones, puesto que el paciente tiene alteración de su barrera cutánea y a partir de allí puede infectarse, llegar a la sepsis y fallecer. Si vamos a considerar, ya si tenemos el diagnóstico preciso y posiblemente en el contexto hospitalario utilicemos esteroides sistémicos, debemos desparasitar previamente al paciente con un medicamento, puede ser ivermectina, que nos va a ayudar a prevenir los riesgos de una migración larvaria. Y el tratamiento es específico según la causa de la eritrodermia. Vamos entonces para el caso clínico número 2. Tenemos el contexto de un varón que tiene este brote eritematoso, papular, extenso, que inició en el tronco, que se ha ido generalizando y que tiene el compromiso también en la palma de las manos. Mis profesores de medicina interna me enseñaron que siempre debemos evaluar las palmas porque el paciente llega con el diagnóstico en las manos y este es un caso típico en el que las lesiones de las palmas nos van a dar la pista. Se trata de un hombre de 35 años con antecedente de epilepsia y este paciente desde hace 20 días le adicionaron la motrigina a su tratamiento. Pues bien, los anticonvulsivantes son medicamentos responsables de reacciones adversas. Hace 5 días empezó con brote en la piel, que inició en la cara y luego, dice él, se le regó por todo el tronco y la región proximal de las extremidades y nota la cara más hinchada. Le salieron algunas secas, recuerden que los pacientes hablan de secas que son las adenopatías,
en el cuello y las axilas y tiene fiebre y malestar general. Miremos que tiene síntomas sistémicos, que tiene brote, tiene relación con un medicamento en la semana previa y siempre que tengamos un compromiso en las palmas vamos a descartar si una toxicodermia, una psoriasis o una sífilis. En este paciente con el antecedente del medicamento, lo primero que hay que pensar es el contexto de una toxicodermia y en específico una toxicodermia grave, porque tiene, además de la exposición al medicamento y el brote generalizado, tiene edema facial, tiene adenopatías y tiene fiebre. Este es un cuadro típico de lo que denominamos DRESS, que es una reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Si tomamos los paraclínicos vamos a evidenciar la eosinofilia y puede estar acompañado de hepatitis y compromiso de la función renal y pulmonar. El DRESS es una reacción cutánea grave con manifestaciones sistémicas que puede tener una mortalidad hasta del 10% y durante el primer curso prolongado del fármaco puede estar asociado entre 2 a 6 semanas previas al inicio de este fármaco. En la clínica, fiebre, las lesiones del brote, la eosinofilia, que puede ser incluso mayor de 1500, los cambios en la función hepática, la función renal y también pueden tener miocarditis y neumonitis. Miremos entonces diferentes pacientes que tienen este brote eritematoso en el tronco, papular, eritematoso, pruriginoso y muy importante el edema facial, las adenopatías y la fiebre. Los síntomas sistémicos son los que están definiendo que esta sea una toxicodermia grave. Pues bien, ¿cuáles son los fármacos más frecuentemente implicados? Son 3 grupos: los anticonvulsivantes, los antibióticos y los antiinflamatorios. Recordemos que en este paciente, muy importante, la lamotrigina. El plan a seguir, este es un paciente que debe manejarse en el contexto hospitalario, tiene riesgos de mortalidad hasta del 10%, como dijimos previamente, se le deben hacer unos paraclínicos, vigilar los síntomas sistémicos, desparasitar porque va a requerir ciclos de corticosteroides sistémicos por varias semanas. Tenemos el caso clínico número 3, es un paciente que tiene estas lesiones, tiene lesiones en las palmas con esta descamación como si fuera en guante, que nosotros denominamos queratodermia palmar, tiene estas pústulas hacia los hombros, hacia los pliegues, hacia el cuello. Se trata de un varón de 30 años que tiene un antecedente de paraplegia por accidente de tránsito desde hace 10 años, hospitalizado por una osteomielitis de cadera y en tratamiento antibiótico, y luego de ese tratamiento empezó a presentar brote en la cara y cuello y estas lesiones de pústulas que se han ido extendiendo acompañadas de fiebre y de malestar general. Este es un cuadro típico de lo que nosotros denominamos PEGA, pustulosis exantemática generalizada aguda, y la vemos por la presencia de esas pústulas, el antecedente claro de medicamentos, y cuando las pústulas se van resolviendo van formando una descamación en collarete. Tenemos el compromiso de las palmas, esa queratodermia gruesa, muy característico de las toxicodermias. En resumen, es un hombre joven hospitalizado, recibiendo numerosos medicamentos, entre estos los antibióticos, con ese brote, las pústulas, la fiebre y la queratodermia, típico de una pustulosis exantemática aguda generalizada. Pues bueno, si nosotros vemos esas pústulas pensamos, ¿será una infección? ¿Es un paciente que tiene osteomielitis? Pues no, los cultivos van a ser negativos y vamos a tener siempre presente considerar esta pustulosis exantemática aguda generalizada. Vamos a ver que más del 90% son inducidas por medicamentos, un bajo porcentaje puede ser por infecciones virales, de un intervalo corto, 1 a 4 días después del inicio del medicamento, y el paciente puede tener neutrofilia, aumento de los reactantes de fase aguda, pero los cultivos son negativos. Miremos aquí el detalle de esas pústulas, son pequeñitas como en cabeza de alfiler, muy características de la PEGA. El compromiso también de la cara y hacia los pliegues.
Los desencadenantes, como dijimos previamente, los antibióticos, los calciantagonistas y otros medicamentos. Importante, los síntomas de fiebre alta, los montones de pústulas pequeñitas, como habíamos mencionado, que van dejando una descamación, y por supuesto el tratamiento que debemos considerar es estabilizar al paciente, retirar el fármaco responsable. Vamos a tener el caso clínico número 4. Mire cómo vamos avanzando en estas entidades que son de particular interés para el médico general, que son visibles a la piel de nuestros pacientes, que implican un riesgo para su vida y que debemos reconocer y tratar adecuadamente. Vamos para el paciente del caso 4. Miren, este es un joven, nos llama mucho la atención la afectación de su piel con áreas denudadas, la afectación de las mucosas, la mucosa oral, la mucosa de la zona de las conjuntivas, el irregular estado general. Es un paciente que nos alerta, que nos afecta bastante cuando lo vemos. Es un joven de 13 años con antecedente de acné vulgar grave. Estuvo en consulta por dermatología y desde hace una semana se le ordenó trimetoprim sulfamethoxazol para su acné. Esta es una reacción idiosincrática, no teníamos conocimiento previo de haber tenido estas reacciones. Incluso recordemos que para la formulación de trimetoprim sulfa no se requieren pruebas previas de alergia. Esto, como les acabo de mencionar, es idiosincrático, y a los 2 días de iniciar el trimetoprim sulfa el paciente comienza con unas lesiones, unas tipo placas eritematosas, con compromiso de su piel y de sus mucosas, y esta piel que va siendo eritematosa, violácea, se va desprendiendo, denudando. Además de esto, tiene fiebre, malestar y escalofríos. Miren entonces el compromiso de piel y mucosas y la rápida evolución relacionado con el medicamento previamente formulado. Numerosas vesículas, ampollas, dejando grandes erosiones. Estas erosiones van sanando, van dejando zonas de eritema y numerosas escamocostras, que es la epidermis que ya se va recambiando. Entonces, en resumen, tenemos un hombre joven con exposición reciente a medicamentos, trimetoprim sulfa, con aparición de ese brote generalizado con ampollas, desprendimiento de la piel, compromiso de las mucosas y mal estado general. Esto es un cuadro clásico de necrolisis epidérmica tóxica. Y esto es un espectro que va desde el síndrome de Stevens-Johnson hasta la necrolisis epidérmica tóxica. ¿Por qué decimos que un espectro? Porque es de acuerdo al porcentaje de piel denudada. Si es menos del 10%, decimos que es un síndrome de Stevens-Johnson. Si es entre el 10 y el 30% de la piel denudada, es un síndrome de superposición. Y más del 30% de la piel denudada es una necrolisis epidérmica tóxica. Es frecuentemente asociado a medicamentos, pero también puede estar relacionado con infecciones, con tumores o los pacientes que tienen VIH-Sida o enfermedades autoinmunes como el lupus. Los medicamentos más asociados, los antibióticos, los anticonvulsivantes y los AINES, y dentro de los antibióticos especial cuidado con el trimetoprim sulfa, y en los pacientes también que reciben allopurinol. Miren que la lista es larga, es importante preguntarle al paciente todos los medicamentos que toma, bien sea formulados o autorrecetados, o incluso los productos herbales o naturistas que el paciente esté consumiendo. Vamos a ver en las etapas iniciales estas placas en diana con un borde eritematoso, luego tienen una capa rosada y en el borde interior se ve violáceo. El síndrome de Stevens-Johnson se parece mucho al eritema multiforme, y acordémonos que ese síndrome de Stevens-Johnson va a dar cuenta de compromiso de mucosas y denudación menos del 10% en la superficie corporal. Empieza con un malestar general, con unos pródromos, como que el paciente no se siente bien, y esa fase prodrómica es inflamatoria ya relacionada con la toxicodermia. Vemos esas máculas eritematosas y purpúricas, el centro necrótico. Vamos a tener denudación de la piel, el compromiso de las mucosas,
La recuperación de los epitelios va entre 1 y 6 meses y es muy importante el cuidado sobre todo de las conjuntivas porque puede llegar a secuelas permanentes con sinequias conjuntivales y también poner especial atención a la mucosa genital y vaginal porque pueden quedar en esa zona secuelas o estrecheces derivadas de la inflamación, la denudación y luego el proceso cicatricial. Miremos aquí distintos pacientes, el compromiso conjuntival, el compromiso oral y el compromiso de la piel. Aquí vemos entonces toda esa mucositis tan extensa que tenemos en la piel, en la mucosa oral y en los ojos. Y aquí en la parte inferior veamos ese compromiso como si fuera una sábana mojada, sangrante, que es toda esta denudación tan extensa, y mire el compromiso de las palmas que lo mencionábamos ahorita en relación con las reacciones adversas a los medicamentos. Para calcular el porcentaje aproximado de gravedad y tener un estimado de la probabilidad de mortalidad, utilizamos un índice que es el SCORTEN, que tiene estos parámetros: la edad, la frecuencia cardíaca, la presencia de cáncer o neoplasia, la superficie de piel corporal desprendida, el BUN, la glucosa o el bicarbonato. De acuerdo a estos criterios, si tiene 0 o 1, la probabilidad de mortalidad por esta causa es alrededor del 3%, pero si tiene 5 o más de estos criterios, la probabilidad de muerte es del 90% o más. ¿Cuál es el tratamiento? Identificar y suspender el medicamento causante. Es importante que el paciente debe estar cuidado en una unidad de cuidados especiales, una unidad de cuidados intensivos, controlar el equilibrio hidroelectrolítico, valorar muy bien las pérdidas de piel, instaurar unos cuidados de la piel y de las mucosas, tener un aislamiento protector, saber que es un paciente que tiene alto riesgo de sepsis y de infección. Necesita soporte nutricional, fisioterapia y por supuesto el cuidado de la mucosa conjuntival para evitar secuelas a largo plazo. Tenemos el caso clínico número 5. Este es un paciente varón que nos consulta por estas numerosas escamocostras localizadas especialmente en el tronco, también en la cara. Miremos que algunas de ellas tienen unas zonas denudadas. El paciente puede tener un olor característico como a ropa mojada o como a ratón, dicen algunos pacientes, y esto es un cuadro clínico típico de una entidad que se llama pénfigo foliáceo. Esto es un indígena de 49 años, dice que desde hace más o menos unos 2 años le dan unos brotes que iniciaron en la cara, en el pecho y que le ponen la piel a descaspar. Con el tiempo las lesiones se fueron extendiendo y ya tiene casi todo el cuerpo, le producen prurito, nota que a veces le salen unas bombitas de agua pequeña que se le rompe y siente como si la piel le mudara. No tiene nada en la boca ni en los genitales. Miremos que tiene las zonas de las placas descamativas, de las zonas denudadas y algunas erosiones que son el resultado no del prurito, sino de esas ampollas que se denudaron, que son un poco más profundas. Y miremos entonces las escamocostras, las zonas grisáceas y el mal olor que es muy característico. En resumen, es un hombre indígena con una dermatosis de larga data que inició en la cara y en el pecho, en unas zonas seborreicas. Las áreas de piel se denudan como resultado de la ruptura de la vesícula de ampolla y no tiene compromiso de las mucosas. Este paciente tiene un pénfigo foliáceo. El caso clínico número 6, ahorita vamos a hacer la discusión global de todas las enfermedades ampollosas autoinmunitarias. Les agradezco mucho la atención que estamos poniendo en estos casos porque de verdad que son ustedes como médicos generales la puerta de entrada para sospechar estas enfermedades y ser nuestra mano derecha para salvar la vida de nuestros pacientes. Tenemos este paciente del caso 6, miremos esas ampollas, esas zonas denudadas, el compromiso, miren acá con el guante cuando hacemos una tracción lateral
la piel se denuda, lo que nosotros denominamos el signo de Nikolsky positivo. Es un hombre de 25 años, previamente sano. Hace un año le viene apareciendo este brote pruriginoso que ha ido avanzando, ahora está grave y ha venido siendo tratado en el ámbito ambulatorio con algunos tratamientos tópicos. Dice que le salen lesiones en la boca, a veces en el glande, y consulta porque está peor. Entonces miremos que tiene erosiones, que tiene ampollas, que tiene cicatrices, que tiene el signo de Nikolsky positivo. La semiología es supremamente importante. Es un hombre joven, dermatosis de un año de evolución, vesículas y ampollas que dejan erosiones, compromiso de mucosas y no se ven escamocostras. Este es un paciente que tiene un pénfigo vulgar. Y esta es una paciente que clásicamente tiene estas ampollas tensas sobre una base eritematosa. Miren aquí, ampollas tensas. Una mujer diabética, la familia la trae porque tiene prurito, estas ampollas de contenido citrino sobre una base eritematosa. Se van a acordar que fueran como si fueran unas perlitas y como de un contenido como amarillosito. Esto es muy típico de lo que nosotros llamamos pemfigoide ampolloso. Esta es una mujer anciana con ronchas y ampollas tensas sin compromiso de las mucosas. Entonces vamos a hacer un análisis general de las enfermedades ampollosas autoinmunes, pénfigos y pemfigoides. Recordamos que la piel tiene varios estratos, el estrato córneo, la capa granular, espinosa y la capa de células basales. Pues bien, estas estructuras son blanco de autoinmunidad. Vamos a tener autoanticuerpos dirigidos contra las desmogleínas y los queratinocitos van a despegarse. En estas enfermedades ampollosas autoinmunitarias hay autoanticuerpos contra esas proteínas de anclaje. En los pénfigos las proteínas son las intraepidérmicas, las desmogleínas, y en los pemfigoides la unión dermoepidérmica. Y en los pemfigoides, como la epidermis está sana, está íntegra, es que vamos a ver esa marca clínica de la ampolla tensa. Entonces los pénfigos son intraepidérmicos y los pemfigoides son subepidérmicos. Miremos acá en el pénfigo foliáceo, la ampolla está debajo de la capa córnea, por eso vemos escamocostras, por eso descama, por eso tiene mal olor. En el pénfigo vulgar son intraepidérmicas y en el pemfigoide ampolloso en la unión dermoepidérmica. ¿Qué hacemos entonces en estos pacientes? Recordar, pénfigo foliáceo no tiene compromiso de las mucosas, como vemos acá, más escamocostras. Pénfigo vulgar, compromiso de la piel y puede afectar también las mucosas con unas áreas denudadas más extensas, como vemos aquí en esta fotografía, el compromiso de la mucosa oral, el signo de Nikolsky con la tracción positiva, y en el pemfigoide ampolloso que tiene esa fase de un prurito previo, placas urticarianas, y luego viene la fase de ampollas que son tensas con un compromiso citrino. Como vemos aquí, la fase urticarial que puede durar meses o años, luego la fase que vamos a tener las ampollas tensas, y estas ampollas luego se pueden ir secando y dejando unas áreas costrosas, como vemos en estas fotografías. ¿Qué hacer en todos estos casos? Remitir, estabilizar, el aislamiento protector, desparasitar, evaluar que no hayan infecciones, evaluar desencadenantes, especialmente en el pemfigoide ampolloso. Los pacientes pueden tener una neoplasia oculta o tener otras enfermedades asociadas, y en el contexto hospitalario vamos a manejarlos con esteroides sistémicos y con ahorradores de esteroides, especialmente la azathioprina, entre otros medicamentos. Finalmente tenemos el caso clínico número 8 que quiero darles muy a consideración porque son estas lesiones dolorosas, ampollosas, con un borde necrótico. La marca clínica es un intenso dolor, pueden estar localizadas en cualquier sitio, pero son más comunes en las piernas. Este es un cuadro
típico de un hombre de 50 años sin antecedentes, que le están saliendo estas lesiones. La esposa dice que está muy decaído, fiebre, malestar general. En el hemograma le encontraron neutrofilia, una sedimentación elevada. Con todo este cuadro uno a veces piensa que es una infección y no es una infección, es lo que se llama un pioderma gangrenoso. Se llama pioderma, pero no es una infección. Tiene una placa de un fondo rosado, una úlcera de bordes infiltrados, una secreción purulenta porque es neutrofílica. Tenemos varias erosiones, sigue un patrón lineal y si nosotros hacemos una curación vigorosa, si raspamos, si llevamos a quirófano, si lavamos de forma extensa, vamos a incrementar estas lesiones llevando a lo que se llama fenómeno de pateria. ¿Cómo hacemos el enfoque entonces de estos casos? Debemos tomar una biopsia. Sí es importante descartar que no tenga una causa infecciosa asociada. Esta es una dermatosis neutrofílica y debemos considerar en el caso como de estos pacientes con estas lesiones ulcerativas y un dolor desproporcionado que se trate de un pioderma gangrenoso. Esta enfermedad, los neutrófilos incrementan en circulación sanguínea, migran a la piel, hay un dolor extremo, las úlceras tienen pus, pero no necesariamente son por infección, tienen fiebre y malestar general, pueden relacionarse con otras enfermedades sistémicas, especialmente neoplasias ocultas y sólidas, y en nuestro contexto también hay lesiones similares a pioderma gangrenoso relacionadas con el uso de cocaína, levamisol. Por eso es importante que siempre también en los pacientes con lesiones tipo pioderma gangrenoso evaluemos neoplasias ocultas y evaluemos también el consumo de cocaína, levamisol. Estas son entonces las úlceras típicas de pioderma gangrenoso, dejan una cicatriz cribiforme como un colador o sedazo y debe ser importante evitar curaciones vigorosas y remitir a dermatología. Tenemos entonces como conclusión final después de estos 8 casos tan impactantes que las enfermedades dermatológicas graves pueden tener un compromiso en la vida del paciente. Es importante reconocerlas a tiempo, hacer un abordaje de estabilización inicial de los pacientes y remitir al contexto hospitalario. Estas son algunas de las referencias que les dejo recomendadas para revisar y doy los agradecimientos muy especiales a mi compañero profesor, el doctor Miguel Mateo Cuervo López, quien participó en la elaboración de este material para ustedes. Muchísimas gracias por la atención y deseo que sigan aprendiendo mucho en este Congreso Nacional de Medicina General y Social. Agradecimiento a ASMEDAS.